Hola, mi nombre es Rosalía Iteya Simancha y en esta oportunidad voy a presentar métodos de concreto simple. Ya. Para empezar, tenemos el Excel y como segundo tenemos el AutoCAD. Aquí tenemos nuestro AutoCAD y aquí tenemos nuestro metrado, ¿no? Para empezar, empezamos con el cimiento corrido. Ya, ¿qué nos dice aquí? Que el cimiento corrido se va a medir en unidades de metro cúbico, ya que es un volumen. Así que aquí tenemos primero la primera medida, ¿no? Que sería el eje HH entre 1 y 2. Tenemos una distancia de 3,63 por un ancho de 0,4 que lo vimos en los cortes, que nos da en la sección 3,3 y que está aquí, que nos da 0,40 y 0,70 de altura. Tenemos eso. Y en la segunda tenemos que sería el eje HH entre 2 y 3, que sería HH entre 2 y 3, que tenemos una distancia igual que la primera, en 3,63. Lo hubiésemos podido metrar las dos poniendo acá el número de veces 2. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos una diferente sección, que sería la sección 66, que nos da una altura de 0,58, así que no podemos meterlo juntos. Por eso acá le ponemos 0,58 y acá el producto, que sería jalar esto, y tenemos el producto de esto. Ahora tenemos en el eje FF. Buscamos eje FF, tenemos aquí. Tiene una distancia total de 3,13 desde aquí hasta aquí. Como podemos darnos cuenta, no tocamos las columnas, solamente la distancia entre estas. Acá tenemos 3,13, 3,13. Nos da una sección 2,2, el cual tiene un ancho de 0,4 y un alto de 0,70. Seguimos con el eje EE. Tenemos el eje EE, que está entre, nos dice entre 2 y 3, que sería EE. Tenemos el eje E entre 2 y 3. Tenemos una distancia total de 3,92, como podemos ver aquí, desde este eje de acá hasta aquí. Le ponemos eso, tenemos la sección 4,4, que sería un total de 3,92, 0,4 y 0,7. Ya seguimos con el metrado, que tenemos el eje DD entre 1 y 2. Buscamos el eje DD. Tenemos el eje DD entre 1 y 2. Nos dice que el eje DD entre 1 y 2 tiene 3,13. Si medimos esta distancia de aquí arriba, es igual que la de acá abajo. Así que tomamos la misma distancia, le ponemos, tenemos un ancho de 0,4 y una altura de 0,70. Seguimos con el metrado. Tenemos el eje AA entre 1 y 2. Como nos podemos dar cuenta, estamos metrando de acuerdo a la forma horizontal. Ya, tenemos el eje AA entre 1 y 2, que tiene una distancia también de 3,13. Como nos podemos dar cuenta, acá también tenemos otro, que sería el eje C y el eje D ya lo metramos. Solo tuviésemos el eje C, que podríamos ponerlo acá como 2, ya que tienen la misma distancia. Le ponemos 2 y cambia, varía. Tenemos 2, ya tenemos este lado. Ahora empezamos con vertical, que sería de aquí hasta aquí. Tenemos primero eje 1, 1, que sería desde este eje hasta el otro eje. Y nos dice 1, 1 entre HF. HF,
que tenemos una distancia total de 1.95, que la tenemos por acá, que sería desde aquí, como podemos ver, desde ahí hasta allí, y con una sección, un ancho de 0.4 y un alto de 0.7. Seguimos que con el eje 11 FD. FD buscamos sería desde aquí hasta aquí, que tiene una distancia total de 4.20, que sería el eje FD, 4.20, por un ancho de 0.40 y un alto de 0.70. Tenemos acá el eje DC, que tenemos una distancia de 3.75, que la tenemos acá, por 0.4 por 0.7, que sería la altura. Ya seguimos con el eje CB. Tenemos una distancia total de 3.13 y aquí le ponemos 3.125. Esto también normal lo corregimos, ya que acá ya lo está redondeando con 2 decimales. Lo ponemos 13 y aquí tenemos ya el ancho y largo. Al estar programado todo nos va a salir más rápido. Tenemos el eje 11 entre BA, que nos dice que es 2.2 y aquí está la distancia desde este punto hasta este punto, con un ancho de 0.4 y 0.7. Empecemos con el eje 2.2. En el eje 2.2 tenemos desde E, el eje E a D, ED, teniendo una distancia total de 2.80, que aquí la tenemos, y el largo, como el ancho es 0.4 por 0.7. Ya tenemos aquí otro que sería el eje CB. Buscamos el eje CB, eje sería 2B, CB, que tiene una distancia total de 3.13, que sería desde este punto hasta este punto, y teniendo un ancho total de 0.40 y 0.70. Como podemos ver aquí, es 3.13 y está a la misma altura que está. Ya tenemos aquí el último eje en 2.2, que sería de eje B a, y tenemos como total 2.20, que está desde acá hasta acá. Le colocamos por el ancho, que sería 0.40 por 0.70. Ahora empezamos con el eje 3, que está por aquí. Como podemos ver, acá tenemos una sección 6,6, así que el alto va a variar. Tenemos una distancia total de 3.30, como le podemos ver acá, por 0.40 por 0.8, 58, porque la altura es diferente. Aquí tenemos otro, que sería eje 3,3, entre E y D, que sería desde este punto hasta este punto, que sería 2.85, por el ancho, que sería 0.4 por 0.70. También tenemos otro que sería el eje DC, que sería 3.75, que aquí lo tenemos, que sería esto más esta de aquí, que sería 3.05 más 0.70, que sería 3.75. Tenemos el eje 3,3 CB. Ya tenemos una distancia total de 3.125, que sería esta distancia, que podemos ver acá que está 3.13 y aquí está 3.12, ya que acá le está redondeando. Solamente cambiamos esta variable y ya tenemos también el eje 3,3 entre B y A, que tenemos es una distancia de 2.2, que está acá 2.20 por 0.4 por 0.58. Y acá tenemos una sección de 6. También tenemos entre el eje CC,
que sería eje CC, entre 2 y 3, que sería este de aquí, que tiene una distancia total de 2.57, como lo podemos ver aquí, y un ancho de 0.4 y 0.7. Como podemos ver acá en el Excel, tenemos un total o una parcial de 17.44. Al sumar todas las parciales, tenemos un total de 17.45, redondeando. Y ese sería el video de cimiento corrido.